tardes a todos ustedes, agradecemos su presencia. Les damos la más cordial bienvenida. Nuestra próxima ponencia va a ser un taller que será impartida por el terapeuta Víctor Manuel Enríquez y Ricardo Zamora. El tema será alto flujo. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias a todos. Les pedimos una disculpa nuevamente como asociación por realizar estos cambios. Todos estamos enterados y sabemos que ha habido conflictos carreteros en estos días y solidariamente pues mandamos un mensaje de apoyo a nuestros compañeros que siguen varados en Irapuato, que no han podido llegar a sus charlas y que pues hemos tenido, gracias a esa situación, que hacer un poquito este vuelco del cambio programático que teníamos en nuestras charlas. Pero bueno, aprovechemos esto. Invariablemente, yo hace rato que tuve también la posibilidad de estar aquí en el micrófono, mencionaba mucho los cambios tecnológicos y el desarrollo y cómo esto ha impactado, y a veces volteamos a ver nada más la tecnología como una cuestión de que se incrementan los costos, pero también se han mejorado las capacidades y la eficiencia de los dispositivos en cuanto a ayudarnos a resolver problemas. La humidificación de las vías aéreas en pacientes con vías aéreas artificiales, con algún tipo de soporte respiratorio con alguna terapéutica, como es el alto flujo, como es la ventilación mecánica, como es la humidificación en pacientes con traqueostomía, como lo es en la ventilación no invasiva, pues se ha vuelto cada vez más eficiente, más simplificada, con dispositivos de un mucho mayor desempeño, un alto desempeño. Pudiéramos, digo, a los que nos gusta la tecnología, hay un video muy bonito de la evolución de la Fórmula 1 de sus 75 años y nos muestran maquetas donde sale Fangio con su Alfa Romeo de los 50 y va dándose el vuelco, va dando el brinco y de repente nos aparece un Jackie X, un Fittipaldi, un Gilles Villeneuve, el hijo no nacido de Enzo Ferrari, y vemos al maestro Senna y cómo se van modificando sus autos, cómo van evolucionando. A mí que me encanta esto de la tecnología en lo respiratorio, así me imagino esos vuelcos que nosotros hemos tenido. Cuando nosotros empezábamos a trabajar la terapia respiratoria en los años 90 en México, nos toca todavía trabajar con una importante cantidad de tecnología que seguíamos utilizando en los hospitales públicos, que era tecnologías de los años 50 y 60. Y ustedes iban a los hospitales privados y platicaban con los hospitales privados y la cultura de ese momento era, pues ¿para qué quiere un ventilador más nuevo? ¿No? Si los ventiladores siguen siendo iguales, hacen lo mismo todos, ¿no? Es como un electrocardiógrafo viejo, me sigue dando el mismo trazo, el ventilador igual sigue metiendo aire a los pulmones. La realidad es que las situaciones, el desarrollo, la investigación que se ha dado nos ha mostrado que no es cierto. No es lo mismo que nosotros sigamos intentando ventilar un paciente con un ventilador Puritan Bennett MA1, un Mar 7, que son grandes, para los que nos dedicamos a esto, pues son equipos emblemáticos a lo que tenemos actualmente. Igualmente pudiéramos hablar nosotros de los humidificadores, ¿no? Decía alguien que fue mi jefe muchos años, que en paz descanse, y que con el afán de hacerme, obligarme a que hiciéramos más cosas, me decía, pues si tu trabajo es bien sencillo, dice, nada más hay que ponerle agüita a los moquitos y sacarlos.
así me decía con el afán, él era un médico anestesiólogo. El doctor tuvo gusto de conocerlo, el doctor Juan José de la Cruz Malagón, alguien estudioso de la comunicación y encantado de los medios de comunicación y mediático, terriblemente mi jefe, y así me decía con el afán de picarme y que no nos quedáramos quietos en el servicio. Nada más hay que ponerle agua a los mocos y sacarlos. Pero la realidad es que no es tan sencillo ponerle agua a los mocos y sacarlos. El doctor no me dejará mentir. Hablábamos hace muchos años, oye, es que el humidificador está encharcando al paciente o lo están encharcando con las nebulizaciones. No era que lo encharcáramos, es que teníamos una mala gestión del uso de los equipos de humidificación y aerosolterapia. Los primeros ventiladores, no crean que tenía un dispositivo como estos que daba el agua de forma molecular, miligramos de agua por litro de aire. Teníamos nebulizadores que le llamaban micronebulizadores que podían desplazar hasta 10, 15 mililitros en un minuto. De hecho, los primeros, me voy a ir más atrás, a los años 60, hubo un ventilador que se llamaba, iban a decir que esto es clase de historia, pero en parte, un Ohio 560, que su primer sistema de humidificación era un nebulizador ultrasónico. Han visto que nos venden en las tiendas del tecolote, que gracias a Dios don Carlos nos trae la Fórmula 1, hay unos humidificadores de ambiente. Esos desplazan hasta 30 mililitros de agua por minuto. Un nebulizador ultrasónico tenía esa capacidad y lo poníamos en los ventiladores. Entonces nosotros metíamos, si no teníamos el cuidado de gestionar qué tantas partículas generábamos, podíamos meter o poner a disposición del paciente 30 mililitros de agua en un minuto y hacer que esa secreción se pusiera muy líquida. Y una expresión que usábamos mucho en los años 90 y 80 seguramente, digo yo empecé en los 90, el paciente se está encharcando. Y era porque gestionábamos mal la humedad, le sobrehidratábamos las secreciones. Una solución también de los años 80 y 90, y porque venía en el libro del doctor Irving Simen y el doctor no me miente, utilizábamos alcohol. Se les ponía vodka a los nebulizadores para intentar disminuir el volumen de las secreciones. Sí pasaba, pero también empezaban a aparecer frascos de jugo de piña o de naranja en los servicios y hielo, entonces empezó a utilizarse menos el procedimiento del vodka en los nebulizadores. También hubo más visitas de los compañeros de Inhalo a ver al gastro por problemas hepáticos. Que no me vengan porque van a decir que qué chiste tan malo, y no me graben porque para fines de calidad esto me metería en muchos problemas al balconear a algunos compañeros, ¿verdad? Pero era la manera que teníamos para gestionar ese exceso de humedad en las secreciones. Empiezan los fabricantes, que a quien tenemos aquí, Fisher & Paykel, pues la realidad es que le dio un vuelco. El primer equipo con el que desarrollaron los doctores era con frascos donde generaban el paso del gas con una serpentina, el arrastre de agua. Había un dial que controlaba con una referencia numérica la temperatura a la que calentábamos el agua, y años de estudios dijeron, la temperatura óptima, la que tiene que estar el gas dentro, es 37 grados. Con suficiente humedad en la cámara, esos 37 grados te van a representar 44 miligramos por litro de aire, y eso te va a permitir que las condiciones de humedad óptima estén presentes en el pulmón de tu paciente. Y ahí está nuestro objetivo. Pero para esto fuimos creciendo. Ustedes ven aquí estas mangueras todas en tono azul, y si ahorita se acercan van a poder tocarlas, están calientes. Para que nosotros viviéramos esto pasaron por lo menos 5 generaciones de humidificadores, de tecnologías. Utilizábamos al inicio mangueras de silicón, en las cuales era muy difícil gestionar el mantener calientes los tubos para evitar los condensados. Manejábamos grandes cantidades de agua si uno no estaba al pendiente de que la temperatura del dial fuera correcta. Además, aquí tenemos aire acondicionado. A veces nuestras terapias intensivas, sobre todo las de adulto, aquí tenemos futuros médicos. A veces tienen cuando ya es uno intensivista de varios años, empieza la andropausia a pegar,
y quieren tener el aire acondicionado a 18, a 14 grados de temperatura, y 14 grados de temperatura no es algo bueno para esto. Los humidificadores normalmente los testea fábrica en temperaturas de confort de 22 a 26 grados. Ustedes tienen una terapia intensiva a 18 grados, invariablemente que va a haber condensados en las mangueras, aunque nosotros no querramos. Y más si hay ya es menos frecuente, pero a veces algunas áreas que tenían terapia intensiva que no estaban bien adecuadas, pues ponían estos sistemas de mini split, y resulta que el ventilador con el humidificador estaba exactamente abajo del mini split, le pagaba el chorro de aire, y era dificilísimo que un humidificador lograra mantener las temperaturas adecuadas sin que generara condensador de las mangueras, que se encharcaran las mangueras y se obstruyeran. Esto pues tuvo cambios importantes gracias a los desarrollos tecnológicos. No es el único fabricante que ha generado desarrollos, pero se fueron incorporando cables que medían la temperatura dentro del circuito, a la salida de la cámara y cercana al paciente. Bueno, ¿a qué punto hemos llegado a tener este tipo de tecnologías? Tecnologías sin cables, o wireless, sin cable externo, que vaya conectado al flujo principal del paciente. ¿Para qué? Para que nosotros nos quitemos de problemas. A veces había la posibilidad del error de conectar en un puerto que no era el sensor de temperatura, que nos midiera mal. El fabricante nos identificó las mangueras en colores para reducir ese riesgo. Pero a veces también se quedaba el sensor suelto, y como traía un taponcito, poníamos el taponcito, el sensor midiendo la temperatura del cuarto y pitándonos porque no había un equilibrio entre la temperatura que medía en la cámara a lo que llegaba al paciente. ¿Y cuál era lo más sencillo? Lo más sencillo en cualquier terapia intensiva del mundo, cuando no está uno familiarizado con las tecnologías, es apágalo o apriétale el botón de la alarma y olvídate del problema, ¿no? Déjalo toda la noche sin humedad, y en la mañana pues desconectábamos o auscultábamos al paciente, y no decía Luke, soy tu padre. El paciente estaba seco porque le habíamos dejado toda la noche sin el humidificador. ¿Y qué significaba eso? Alargar la estancia del paciente con el paciente en el ventilador. Y vamos a hablar hoy de eso, de las condiciones que favorecen o que el problema que significa que el weaning, que el retiro del ventilador no sea temprano. ¿Qué significa en costes económicos? Se dice que más del 40% del tiempo que dedicamos a retirar un paciente, o que tenemos un paciente en el ventilador, lo dedicamos a retirarlo del ventilador. Una mala gestión de la humedad en la ventilación mecánica termina redundando en eso, en alargar el periodo de estancia del paciente en el ventilador. Y amén del paciente que está con una traqueostomía en el hospital o en casa. Si nosotros no tenemos sistemas de aporte de humedad adecuados que le mantengan las condiciones de secreciones en buenas condiciones, alarga estancias, favorece procesos de infección, y con esto terminamos incrementando los costos. Digo, es algo que todos los que nos dedicamos a esta área entendemos, y creo que es en todos los aspectos de la vida. Ahora, en todo lo laboral, tenemos que revisar si lo que estamos haciendo es con el menor costo posible y con los mejores beneficios posibles. En la salud se considera ahora mucho, desde hace ya algunas generaciones, creo que debimos de los que nos estamos formando y los que somos profesionales, incluirlo dentro de nuestros objetivos, buscar que lo que hacemos terapéuticamente sea lo de menor costo y que le dé los mejores resultados al paciente. A veces avanzar las tecnologías va en ese sentido, a que sea una tecnología más eficiente, que acorte estancias, pero siguiendo las reglas de funcionamiento de la estancia, del dispositivo. Si nosotros no nos capacitamos, no aprendemos bien el uso del dispositivo, seguimos con esos vicios de manejo. ¿Y qué pasa? Pues el que yo tenga un equipo que cueste 40,000 pesos, 60,000 pesos, no genera ningún beneficio. Yo puedo tener, les digo, el mejor ventilador del mundo, pero si no tengo un sistema que aporte la humedad de manera adecuada, pues lo dejo incompleto. Hay sistemas que son desechables, pero pacientes con estancias prolongadas o con condiciones extremas,
aquellos que han estado cerca de un servicio de urgencia en estos últimos años, cuando nos vienen las olas de calor, cómo nos llegan los abuelitos deshidratados, con mal manejo de secreciones. Ya me apuro ahorita porque ya me están diciendo que no voy a dejar hablar a Richard. Ahorita vienes para acá, mi Richard. Y no manejamos la humedad adecuadamente con esos dispositivos desechables como son las narices humidificadoras y terminamos por ahí. Entonces, la humidificación, les digo, ha tenido vuelcos tremendos y lo vimos con esa posibilidad o esta ventana que dio este campo de guerra que se le llamó pandemia hace unos años, que permitió que las tecnologías fueran requeridas y florecieran, que fueran cuestionadas enormemente, pero también ya al paso de los años de esta condición de guerra, hemos aprendido que no necesariamente puede ser un éxito en terapia intensiva, puede ser un éxito la terapia de alto flujo fuera de una terapia intensiva en pacientes crónicos que requieren rehabilitación pulmonar y que reciben el apoyo de un sistema de alto flujo como el que tenemos aquí, como el de AIRBO, y que les permite realizar terapia de rehabilitación, ejercicio del paciente, con esa reducción de espacios muertos, con ese lavado de CO2, que le signifique un desgaste energético menor en la respiración al paciente y que pueda incrementar su carga de trabajo en el ejercicio y mejorar la condición cardiopulmonar. Entonces, fue muy cuestionado todo lo que podía hacer dentro de una terapia intensiva, un sistema de alto flujo. Ya se han encontrado puntos donde es útil en muchos pacientes en el proceso de retiro de la ventilación, cuando han fracasado en las técnicas convencionales, pues como método invasivo puede ser una forma de hacer que ese retiro tórpido pues pueda funcionar. En pacientes crónicos, les decía yo en qué ventanas podemos utilizarlo, e igualmente en pacientes crónicos con EPOC. Ahora tenemos también variantes en la tecnología. Aquí tenemos la tecnología, a ver si no me equivoco y me avienta algo aquí, Jessy, es la punta nasal Duet. Sí, es el libreto, aunque no me tocaba hoy. La punta nasal, con 2 calibres distintos, 2 luces distintas en cada punta nasal, uno para favorecer a través de una fosa nasal el lavado de CO2 y otro favorecer la presurización de la vía aérea y lograr que esa presión positiva dinámica sea más estable, nos favorezca una estabilidad de esas presiones en vías aéreas, pero sin que esto reduzca la eficiencia en cuanto a la remoción de dióxido de carbono, que es uno de los grandes beneficios de la terapia de alto flujo, la reducción de los espacios muertos, y con esto de hacer una pequeña caída en ese trabajo respiratorio excesivo del paciente y darle herramientas para que pueda salir de esa condición crítica. Entonces, pues bueno, e igualmente el uso de los nuevos humidificadores en las terapias de CPAP nasal o en la terapia de alto flujo, tanto de recién nacidos como adultos, y cabe hacer esto también, esta acotación. Los sistemas de alto flujo, como este autónomo AIRBO, que ya no depende de aire y oxígeno del muro, sino que puede estar con oxígeno desde un concentrador hasta el muro y generar su propia fuente de aire, pues nos permite trabajar con pacientes desde lactantes o neonatales, dado que el flujo más bajo que maneja son 2 litros. Si ustedes con 1 litro pueden tener a un niño de 1 kilo, ya tenerlo en alto flujo y tenerlo con un sistema de AIRBO, y tener tal vez un ventilador disponible y hacer su terapia de alto flujo con nuestro bebé. Así ha crecido, y poderlos, pues sacarlos de las terapias neonatales, tenerlas en las áreas de incubadoras, tenerlos en las áreas de hospitalización con terapia de alto flujo, sin que esto esté significando que ese paciente, ese prematuro, que a veces requiere estancias hospitalarias, estancias prolongadas, porque tenemos que esperar a que su proceso de maduración, de crecimiento se dé dentro del hospital, que a veces pueden ser 5 o 6 semanas, pues no significa una cama de terapia intensiva neonatal 6 semanas cubiertas por un solo bebé, sino poderlo desplazar a nuestra área de cuneros patológicos o incubadoras, o hasta nuestro piso de lactantes, teniéndolo con la terapia de alto flujo, con su cuna térmica, y permitiendo la movilidad en un servicio que debe de ser dinámico como es una terapia intensiva. Entonces,
esa es parte de las posibilidades que nos abren los sistemas, e igualmente con nuestros pacientes en hospitalización. Los intensivistas ahora no son como madrecitas. Hace muchos años decían que el jefe de la terapia intensiva de donde yo trabajaba, que era como una madrecita, que porque no los quería dejar ir a los pacientes hasta verlos salir caminando de la terapia, hasta verlos que habían evolucionado correctamente todo. Ahora, años después, pues empezaron a tenernos confianza, nos los mandaban con traqueostomía al piso, nosotros seguíamos el cuidado y allá dábamos el manejo. Y terapias como esto, el desarrollo de alto flujo, nos ha permitido que nosotros tengamos en mejores condiciones a esos pacientes fuera de la terapia con el cuidado necesario, porque gestionamos mejor la humedad en esos pacientes con vía aérea artificial. Y pues los fabricantes han hecho que la tecnología reduzca el trabajo del profesional en estar vigilando cuestiones técnicas del equipo, al reducir esto del que no tenga cables, el que podamos tener adaptadores donde podamos tener nuestros sistemas de aerosolterapia integrados a los sistemas de CPAP nasal o de alto flujo ya en el circuito, reducen intervenciones del terapeuta, de estar montando y desmontando accesorios al momento de hacer la terapia, además de que sabemos nosotros que cada vez que hay una manipulación en los sistemas de apoyo respiratorio, incrementamos los riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Por qué? Porque estamos manipulando el circuito que está proveyendo la ventilación mecánica, la terapia de alto flujo o la terapia de humidificación en el paciente. Entonces, ya que los circuitos estén integrados con todo, reduce ese número de gracias. Ese número de interacciones técnicas que permiten que la terapia sea mucho más eficiente. Richard, bueno, ¿quiere usted hablar? Bueno. No quiere hablar, entonces me sigue. No es cierto, Richard, adelante. Bueno, adelante. Quédate. Bueno, como comentaba mi compañero Víctor, ahora lo que vamos a hacer, ya les dio la introducción, la forma en cómo se trabaja este tipo de artefactos, de aparatos de última gama. Regularmente por el 2020, que vino la pandemia, que tuvimos en los casos de SARS-CoV-2 con hipoxias severas, con hipoxias en las cuales no podíamos revertir ese déficit de oxígeno por el proceso infeccioso que daba esta neumonía típica, ¿no? Si los hubiéramos tenido tal vez al principio, hablo en título personal, de acuerdo a mi experiencia en mi hospital, hubiéramos salvado muchas vidas y hubiéramos evitado que la mortalidad por ventilación mecánica. Sabíamos que si a ese paciente que tenía SARS-CoV-2, COVID, se intubaba, era un 80-90% de mortalidad, no iba a salir de ese proceso de hipoxemia, porque ese pulmón está estresado. Esta parte del IBOR nos hubiera ayudado mucho. ¿Por qué? Porque, como su mismo nombre lo dice, es IBOR, es una fuente en la cual nos va a proporcionar por presión, claro, la forma en cual vamos a meter ese oxígeno a forma de flujo, ¿no? Vamos a hacer una prueba ahorita. Yo sé que para que vean ustedes la fuerza con la cual llega esa cantidad de oxígeno, o esa proporción, mejor dicho, de oxígeno en concentraciones, para poderlo realizar. ¿Quién quiere pasar? Pues para que lo podamos poner, lo podamos solucionar. Las puntitas están cerraditas, no están contagiadas, perfecto. Pasamos de este ladito por acá y nos paramos aquí en medio. Y aquí Víctor ahorita se los va a colocar y vamos a dar la explicación correcta, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? Edith, muy bien, Edith. Entonces, esta función que estamos haciendo con este aparato es dar oxigenoterapia de alto flujo. Yo hablaba ayer de la cascada de oxígeno, no sé si tuvieron la oportunidad de ver mi charla, en la cual yo decía, ¿por qué el oxígeno y para qué sirve, no? ¿Por qué voy a poner unas puntas de alto flujo y para quién se las voy a poner? Desde los lactantes y hasta los adultos.
Esto va de acuerdo a qué? A una fisiopatología, a pacientes con EPOC, pacientes con asma, con déficit de hipoxemia, en los cuales nos van a ayudar a qué? A revertir esos síntomas hechos, ¿por qué? Por el ventilador, ¿no? Entonces ahorita aquí Víctor le va a poner a la compañera a tu nombre. Edith, muy bien, Edith. ¿Cuántos años tienes, Edith? Te pongo el micrófono. Muy bien. Estamos aquí pidiendo a Edith que nos dé unos segunditos en lo que le ponemos agua, porque si no la experiencia no va a ser tan agradable. Y en lugar de que Edith sea un cliente que nos ayude a decir, oigan, es que esto hace que uno se sienta bien, diga, no se pongan eso mata a la gente, te roban el silicón, el colágeno de las rodillas y luego lo inyectan en las cirugías, así como decían de nosotros en el COVID, ¿no? Y ahora se roban las placentas, ¿no? Para hacer cremas y no sé qué tantas cosas dice la gente. Bueno, ya va a estar esto más decente para Edith. Es una punta nasal adecuada para ella y además es una punta duet, le va a tocar aquí estrenar. Entonces la jefa Jessie nos va a tener que invitar a comer todos o va a tener que rifar un Airbo. Decimos que está comprometido Gabriel para invitar a comer a todos. Le va a tocar estrenar unas puntas duet. Ahorita el equipo está a 31 grados centígrados, lo tenemos a 60 litros por minuto. Le vamos a bajar un poquito el flujo porque si no la experiencia inicial de Edith no va a ser tan grata como nosotros deseáramos, y entonces sí sería alguien que no diría que es bueno utilizar alto flujo. Ya le bajamos a 30 litros. Si yo le inicio de 60 litros seguramente sería menos confortable. Ya con estos 30 litros podemos iniciar y veremos si hay necesidad de subir nuevamente. Como yo suministro aquí el oxígeno, en este puerto coloco el oxígeno y el equipo se encarga de ir haciendo la mezcla. Si yo le entrego 5 o 10 litros, me va a marcar aquí en la ventana de monitoreo qué porcentaje es el que le estoy dando y me da las opciones de elegir temperatura. Idealmente, siempre el alto flujo debe, y más con este rango de flujo de 30 litros, es ideal llegar a 37 grados de temperatura para que sean 44 miligramos de agua por litro de aire, porque difícilmente tenemos un dispositivo que nos entregue esa cantidad de oxígeno a través de unas puntas nasales. Cuando nosotros hacemos esto en pediatría, sí hay posibilidad de bajarlo o sugerencia de bajarlo entre 34 y 31 grados de temperatura, porque a veces los niños son menos tolerantes a sentir ese tipo de calor y pueden pedir que les quitemos la terapia. Y puede ser un rescate para un niño con asma, para un niño con fibrosis quística, pero hay que entregárselo funcionando lo mejor posible para que él esté cómodo y no se nos estrese. Aquí ahorita nos marca que está a 34 grados porque está llegando a la temperatura de confort, porque está a los 37 grados, llegando a la temperatura de trabajo, porque como colocamos el agua en el humidificador y colocamos las puntas nasales, entonces hubo pérdida de temperatura y nos marca que estamos con 21% de oxígeno, no estamos requiriendo oxígeno ambiente, le ponemos aquí el oxígeno cuando requerimos hacer mezcla y el equipo puede funcionar por muchas horas. ¿Qué tanto son muchas horas? Bueno, yo conozco una pacientita que tiene 4 meses con su Airbo, día y noche, con traqueostomía, no se lo quita, nos ha mandado avisos al equipo, se le ha cambiado el filtro posterior, hay una manguera especial, van a decir, oiga, pues si está trabajando tanto tiempo y hay humedad, no hay posibilidad de que esto se contamine, sí, pero el mismo fabricante ya tiene previsto esto y hay un sistema de manguera, una manguera especial que se encarga de esterilizar la parte interna del equipo. Se conecta en 2 puntos, se tapa uno y hace una recirculación de aire. 120 grados, ingeniera. Sí tomé la clase, vean, sí tomé mi tutorial. A 120 grados para desinfectar el equipo, creo que son 30 minutos. 55 minutos. Me quedé por 29 minutos menos. Ya llevo un tache en mi examen, en el tutorial de Fisher and Paykel. Y ya el equipo aquí les marca con palomitas de que estamos funcionando bien.
Ya nosotros aquí procederíamos de acuerdo a nuestros índices de ROX, a la evaluación de nuestro paciente, decidir en si requerimos más flujo o requerimos más oxígeno en su terapéutica. Y estar evaluando, vigilando al paciente para ver la tolerancia a la terapia. Todas las terapias no invasivas requieren la primera media hora una vigilancia estrecha para ver la respuesta del paciente y a partir de eso, y obviamente también a veces monitoreo gasométrico o casi siempre, o idealmente siempre un monitoreo gasométrico para ver si hay una buena respuesta y eso nos permite ampliar el tiempo de uso y decidir que es una terapéutica que nos está dando buenos resultados. Si no, no perder tiempo y escalar a una terapéutica que sea más benéfica para nuestro paciente. ¿Alguna incomodidad, Edith? No, ninguna. ¿Se siente rico el gas a esa temperatura? Sí, es bastante cálido. Muy, muy cálido. Se siente bien, no es nada incómodo. Sí. También teníamos la idea de ponerle olorcitos y poner un bar de oxígeno, pero a lo mejor no nos querían pagar las puntas de nasales por el costo. Entonces ya quitamos ese emprendimiento, pero la terapéutica al paciente. Si yo llego, necesitas alto flujo. ¿Qué pasaba en la pandemia? Oye, alguien está respirando mal, pues pónganle no invasiva, ¿no? Llegaba el paciente a urgencias o al servicio donde estuviera, llegaba alguien con un ventilador. En pandemia se utilizaron o se siguen utilizando mucho ventiladores de terapia intensiva para utilizar no invasiva, no invasivos propios de una sola rama. Y llegábamos y los manuales siempre decían, platica con el paciente en los procedimientos no invasivos, diles qué le vas a hacer, qué beneficios tienes y qué riesgos corre de no utilizar esto en cuanto a la progresión de su insuficiencia respiratoria. Llegábamos, agarrábamos, sometíamos al paciente con una mascarilla sin avisarle, lógicamente que hay un rechazo y menor tolerancia a que nosotros sensibilicemos al paciente, sensibilicemos al familiar, porque el familiar, oiga, es que hace mucho ruido, oiga, no lo estará quemando porque la manguera se siente caliente. Todo eso es un proceso que nosotros tenemos que hacerle ver a los familiares que pues esto no está hecho a la ligera. Si los dispositivos y los accesorios cuestan caro es porque hay muchas pruebas de funcionamiento para determinar que esto no sea deleterio, no sea dañino para el paciente, que la temperatura que tenemos aquí no llega al paciente, que si esto se siente, la percepción de la mano es alejada de lo que realmente llega a la nariz de nuestro paciente. Lo sentí muy caliente con la mano, pues mejor lo apago, ¿no? Y sigue pasando en las terapias intensivas. Oye, es que pasé a ver al paciente y rocé la manguera con mi brazo y como lo sentí muy caliente, le apagué el humidificador. Y sé que suena a broma, pero es cierto que a veces la percepción no de la vía respiratoria, no del conocimiento del equipo, nos hace hacer que apaguemos los dispositivos de terapéutica respiratoria, porque los sentimos, creemos que están muy calientes, o sentimos con la mano que están muy calientes y creemos que le pueden hacer daño a nuestro paciente. ¿Cómo se siente? ¿Puede respirar bien? Sí, la verdad es al principio fue un poco incómodo porque definitivamente sí se siente la sensación demasiado cálida, cuestión que es acostumbrarse, pero es reconfortante porque a pesar de que yo quizá no necesite como tal el oxígeno, se siente como muy liviano el poder recibirlo de parte de... ¿Empezamos con cuánto, Vic? Empezamos con 30 litros en el caso de ella como adulto y si hubiera necesidad pues iríamos progresando. ¿Por qué 30 litros? Si nosotros ponemos un flujo más bajito no vamos a lograr ese efecto de lavado tan importante en vías aéreas para que haya una buena remoción de CO2. A lo mejor alguien que requiriésemos nada más la terapia de humedad pudiéramos andar en un flujo más bajo, pero aquí lo que estamos buscando es favorecer remoción de CO2, lavado y reducción de espacios muertos para que el paciente se estabilice y si requerimos pues incrementar el flujo hasta los 60 litros. ¿No sientes raro de que haya dos tamaños distintos en las puntas nasales la sensación? Sí, un poquito, como comentaba en el inicio, es un poco incómodo, pero ya el estar recibiendo por un tiempo ya es como que se acostumbra uno a la sensación. Ahora, otra cosa importante, perdón, te toqué, Edith. Los equipos vienen con clips que pueden colocarse en la ropa del paciente, en la bata del paciente. ¿Para qué? Para evitar
que el equipo no esté generando un peso sobre la cara del paciente, que la interfase no genere mayores puntos de presión. Eso es muy importante y normalmente omitimos este tipo de detalles. Reducir los puntos de presión de la interfase con el paciente. Si yo puedo anclar la punta nasal de tal manera de que no esté jaloneando a mi paciente, le va a significar no solo comodidad, sino quitar mayores puntos de presión sobre su rostro y que le sea tolerable la terapia. Ahora vamos a subirle un poquito al flujo para que ella sienta la diferencia, para que vean cómo es un poquito ya más presión, ¿no? Más fuerza, lo que va a sentir ella en la nariz, en sus vías aéreas superiores. Esto era muy común porque a veces los pacientes con COVID, que SARS-CoV-2, que fue cuando se puso, no de moda, simplemente ya se utilizó más, empezamos a ver que esos pacientes, aunque se les subía el flujo hasta 60, que es la máxima cantidad que me puede dar el flujo esta torre llamada Ivo, veíamos que el paciente le decía, me sigue faltando aire, me sigue faltando oxígeno. Ahora, ya le subimos a 40 litros a Edith. A ver qué nos cuenta Edith. Definitivamente sí se siente mucha mayor presión y me cuesta mucho, bueno, obviamente, ¿verdad?, el poder respirar correctamente. Pero es un cambio definitivamente muy... Aquí lo que tenemos es que Edith es una paciente sin problema respiratorio. Entonces esas sensaciones, en lugar de generar un alivio, pues generan una incomodidad, porque ya estoy en una cantidad de flujo mucho más grande y en lugar de mantener el confort, que es una palabra que nos gusta mucho usar, ¿no? Es confortable la terapia. Intentamos que sea lo más confortable, pero la comunicación es importante. No llegar y como a la bomba de infusión, oye, pues le voy a cambiar el goteo, ¿no? Aquí el paciente sí percibe de inicio, oye, te voy a hacer un cambio, te voy a subir esto, te voy a bajar esto, te voy a poner tus nebulizaciones. Ajá. Imagínense si le ponemos acetilcisteína, que no huele tan agradable. De inicio el paciente sí percibe el cambio en el olor de la acetilcisteína. Hay que decirle, hey, te estoy poniendo un medicamento y va a cambiar la sensación que te está dando el aire, ¿no? Va a oler raro. Hay que notificar a nuestros pacientes para que él tolere la terapia y los cambios que estamos realizando con la misma. Ahora, otra de las cosas que tenemos que ver con este tipo de dispositivos de alto flujo es saber que aquí no lo tenemos físicamente, es un flujómetro el cual va conectado con una manguera a la toma de oxígeno, en la cual yo voy a poder graduar a partir de 20 litros. Regularmente, me voy un poquito para atrás, conocimos los flujómetros convencionales que nos dan hasta 15 litros por minuto, ¿es correcto? Entonces, esta terapia me va a dar la oportunidad que yo pueda iniciar desde 20 litros hasta 70 litros para yo controlar esa FiO2. Ahora, siempre vamos a iniciar con una FiO2 considerable, es decir, no tan alta, y un flujo también de una forma considerable, y no empezar de mayor a menor. Siempre hay que empezar de menor a mayor y ver cómo está esa clínica de ese paciente. Si es un paciente, voy a poner un ejemplo, si es un paciente posextubado por alguna neumonía que tuvo un fallo en el protocolo de extubación de ese mismo, ¿es candidato a unas puntas de alto flujo? Sí es candidato. Que no es lo correcto, porque ese paciente no debió haber sido extubado por una u otra razón que alguien por razones clínicas o gasométricas no se dieron cuenta. Se puede poner, pero siempre vamos a empezar de menor a mayor, para ver cómo mi paciente está reaccionando al tratamiento, ¿no? Recordemos que el pasar oxígeno me está condicionando a que pueda ser un poco tóxico, si es que en este caso ahorita no lo tiene como tal, le está pasando la FiO2 al 21%, pero si tuviera oxígeno suplementario arriba del 50-60, en lugar de hacerle un beneficio le voy a traer un trastorno, ¿no? Vamos a tener una complicación por no saber manejar correctamente la oxigenoterapia de alto flujo. Es lo que comenta mi compañero Víctor, es muy importante. Preguntarle al paciente, preguntarle cómo se siente y aparte, darle la indicación de cómo tiene que respirar. Respiras por la nariz y te sacas por la boca. ¿Ok? Entonces esa es una terapia muy, muy buena en las cuales habitualmente, si nos hubiera llegado a mi título personal en mi hospital, hubiéramos evitado muchas intubaciones y por lo consiguiente hubiera bajado a la tasa de mortalidad.
Me tocó ver pacientes en los cuales ¿Mande? se les colocaba esas puntas No, y a los no, 5 o no, 10 pero, minutos pero esa oxigenación, ya sea por Sí. oximetría de gotitas de pulso agua que o en su defecto por el a aerosol nivel que te gasométrico. cargan. Después de la media Por hora eso sientes más corregían el cambio. realmente esa oxemia que me faltaba, ese déficit de hipoxemia que tenía dentro de mis gases arteriales, ¿no? Adelante, Vic. Gracias, Richard. Miren, aquí me acerqué con las chicas y les dije que no había tomado mi tutorial de Feel-Life en un lenguaje muy coloquial que pues no podemos repetir ahorita por cuestiones de calidad de la charla. Y ya la ingeniera nos encendió el Feel-Life, le agregamos el aerosol y, Edith, ¿hubo algún cambio? Sí, se siente mucha mayor presión, como si sintiera yo un vacío y la humedad de la nebulización. Es que le agregamos el bot. No, no es cierto, Edith, no te creas. Tiene pura solución el nebulizador, pero esos son los cambios que nosotros tenemos que hacerle ver al paciente que va a sentir. Oye, te estoy poniendo la nebulización, porque puede sentir ese cambio y desesperarse. Alguien que está con disnea, con dificultad para respirar, le hacemos este cambio sin que esté él enterado. Se estresa, ¿eh? Y lo que no queremos es que ese paciente entre en condiciones de angustia y que eso incremente su dificultad para respirar. Tenemos que enterarlo de cómo el procedimiento va ayudándole a mejorar. ¿Algo más que nos quieras comentar, Edith? Pues una gran experiencia, la verdad yo no había visto este dispositivo y creo que definitivamente, como había comentado el doctor, sí hubiera sido una gran manera de poder en su momento, en la pandemia, poder salvar muchas vidas. Es realmente algo que definitivamente en muchos hospitales deberíamos de implementarlo, deberíamos de capacitarnos correctamente para poder utilizar este tipo de material. Muchas gracias, Edith. Ahorita la jefa Jessie te va a dar un vale para que recojas un Airbo allá en las oficinas de UCIN Médica. No te creas, hija, porque ahorita me lo van a cobrar a mí. Pero bueno, qué bueno que tú nos diste tu experiencia de lo que es utilizar un Airbo. Sí, muchas gracias. Vamos a quitarte las puntas. Déjate que se enganche aquí. Sí, perdón. Tú retíralas porque si te tiro los lentes, entonces sí me endrogo. Le agradecemos a Edith el habernos ayudado. ¿Quieres? Bueno, ahorita vamos, entonces. Muy bien, deficient packet. Okay. Bueno, ok, miren, el otro equipo que tenemos para dar una terapia no invasiva en recién nacidos son las torres de CPAP, que también pueden permitirnos hacer alto flujo. Con flujos, les decía yo, en recién nacidos se calcula de 2 litros por kilogramo de peso el inicio del alto flujo. Aquí las puntas nasales son 6 medidas distintas para los recién nacidos hasta pacientes pediátricos. Y vamos desde 2 litros hasta 30 litros. Un paciente que ya requiere más de 30 litros ya es un escolar, un adolescente. A veces tenemos pequeñitos de 10 años que miden 1.70 y nos los encontramos ahí en la puerta del hospital y nos da miedo salir del hospital. Pero aquí podemos utilizar, les digo, desde recién nacidos en 2 kilos, no menos de 2 kilos. ¿Por qué? Porque interpretamos que esos bebés de menos de 2 kilos todavía no tienen una madurez pulmonar como para tolerar estar fuera con el alto flujo, pero aquí podemos implementar la terapia de CPAP de burbuja en aquellos pacientes. Importantísimo, tenemos nuestro mezclador de aire y oxígeno, nuestro blender que va conectado a Thomann Murales, aire y oxígeno, y aquí nos encargamos de hacer la entrega de flujos adecuados a nuestro paciente, y normalmente estos flujómetros vienen de 0 hasta 18 litros, no más, para no manejar flujos que puedan exceder las necesidades de sus pacientes. Y las ventajas de estas nuevas tecnologías es que son libres de cables. No hay un cable en la rama inspiratoria que nos implique mayor procedimiento técnico. Aquí va el que está midiendo la temperatura del gas y el flujo del gas para estar estableciendo una temperatura óptima dentro de la manguera
y que evitemos las zonas de condensado, encharcamiento de agua en las mismas y con esto necesidad de estar drenando agua de las mangueras. En estos equipos prácticamente ya no hay condensación. Hay mucha tecnología dentro de los sistemas. Esta manguera de plástico tipo High Trail es respirable. Si hay tendencia a que se generen aquí gotitas de condensado, el tipo de High Trail permite una evaporación al ambiente. Al igual que en esta manguera, en las Evacua 2, también hay evaporación de agua en la exhalación al ambiente para evitar condensados. ¿Qué significa no tener condensados? No necesidad de intervenciones para mantenimiento y drenado de las mangueras, reducción de gotas de agua que pudieran irse del sistema a las vías aéreas del paciente, sobre todo cuando están intubados, y con esto incrementar los riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud, neumonías asociadas a ventilación mecánica, y en el caso de los dispositivos no invasivos, pues no intervención de estar drenando las mangueras. Aunque aquí ya el sistema de Fisher & Paykel está pensado en ese sentido. Aquí en la manguera blanca, que es la exhalación, si hubiera acúmulo de agua porque hay cambios de temperatura muy grandes en la terapia neonatal, si hubiera exceso de agua en la manguera, se drena hacia esta cámara. Esta cámara es la que genera la presión y cuando hay un exceso de agua, se drena hacia este otro compartimento. Nosotros podemos retirarlo, drenar ese exceso y evitar que esto interfiere en la terapia. Esto puede tener agua y no interfiere nada en la terapia. Si yo lleno de más aquí, es imposible que eso se mantenga. Hay un sistema de drenaje para mantener esa línea que ven ustedes punteada, esa línea de llenado, que es donde nosotros elegimos la presión a generar en la vía aérea. A lo mejor con esta plática hacemos que los doctores cambien de decisión y ya no quieran ser cirujanos y ahora los convenzamos de ser neonatos en el sistema de CPAP de Fisher & Paykel. No hay riesgo de que llenemos de más la cámara. Tradicionalmente en los hospitales, cuando no tenemos un sistema igual que este, se pone una escala en un frasquito de solución y a veces el frasquito de solución se cierra mucho donde va la manguera con exceso de tela adhesiva, no se deja cómo respirar y eso va a alterar las presiones que entreguemos en el bebé. Aquí el sistema está imposibilitado a que se genere un exceso de presión porque por aquí lleno puedo tapar, pero aquí tengo un orificio que libera el aire y por donde genero la fuga del agua excesiva, también tengo pérdida de aire en caso de que se obstruyan aquí y aquí. Entonces es imposible que intentemos generar mayor presión de la que el sistema requiere. A menos de que seamos una mano de hospital público, pues yo sí lo puedo tapar y le busque poner tela adhesiva por dentro. Pero eso ya sería un trastorno obsesivo compulsivo mal ocupado, ¿verdad? Pero la cámara asegura proteger al bebé y aún así, aunque alguien hiciera esta trampa aquí, en esta pieza, esta no es la original, pero en este punto lleva una válvula de sobrepresión que abre a 13 centímetros de agua para evitar que nosotros expongamos a una presión excesiva en la vía aérea en este sistema no invasivo a nuestros bebés. Entonces el equipo está diseñado para eso, para seguridad, y aún así el cliente, nuestro pacientito, nos ayuda. Si él pudiera detectar algo que le moleste, ¿qué es lo que pasa cuando algo nos está lastimando en la nariz? Abrimos nuestra válvula de seguridad, ¿no? Los bebés abren su boca y ahí se genera un poquito de pérdida de presión, evitando que haya una presión excesiva. Y el flujómetro también lo protege. Estamos utilizando un flujo de no más de 15 litros para no exceder en flujos que pudieran dañar a nuestro bebé. Y bueno, ya nada más para recordar, supongamos que llegamos con nuestra torre, ¿no? Para la colocación de un bubble CPAP y recordemos entonces que debería estar conectado a las mangueras de aire y oxígeno, ¿no? Con la salida de los puertos y bueno, también colocar entonces un vial o un adaptador, una línea de oxígeno que va del flujómetro a nuestra unidad de autollenado y entra por esta línea con la válvula de sobrepresión de preferencia como nos menciona Víctor. Una vez que está conectado, recordemos entonces, le abrimos al flujómetro, a prefijado, llega el oxígeno, mezcla de gases, la unidad térmica, y el aire llega filtrado, calentado y humedecido por línea inspiratoria, nuestra línea azul,
En este caso tenemos esta tecnología, a veces pues hay que improvisar con circuitos que tenemos y irlos adaptando, pero en este caso llega entonces a narina de bebé, se la colocamos y mediante el esfuerzo exhalatorio de él, la exhalación va a ser mandada por la otra línea y este va a marcar el esfuerzo entonces para que la presión expiratoria positiva a vía aérea llegue por medio de nuestro dispositivo, ¿cómo se llama? Nuestra cámara de presión, la cual recordamos puede ser regulada, ¿no? Siendo como máximo un 10 de presión en centímetros de agua y depende de las demandas metabólicas respiratorias necesarias de nuestro bebé, pues ya ir configurando. Como mencionan, pues está padrísimo porque ahorita hay como tecnología más, pero a veces en hospitales públicos donde no contamos con esto, pues habrá entonces que batallar y adaptarlo. Sin embargo, este tipo de opciones estaban súper bien porque ya contamos con poco cableado, con un filtro antibacterial interno, con un regulador, como menciona Víctor, de temperatura, con una comodidad que nos va a evitar lesionar aún más tabique y septum nasal del paciente. Y pues bueno, sistema regulador de incluso de evitar condensación en circuito y ramas. Bueno, preguntas. Espero que haya muchas para que nos puedan aquí retroalimentar también a nosotros, ¿no? Pues como se dan cuenta, vamos viendo funciones que son de rutina tal vez para algunos hospitales públicos y estas las más avanzadas, ¿no? Entonces vemos que cualquiera de los dos dispositivos nos va a ayudar a ¿qué? La finalidad de todo esto es que, primera, evitar la intubación al paciente o la reintubación. Y la segunda es, obviamente, con lo consiguiente, revertir esos grados de hipoxemia severos que tenemos tanto en los niños neonatales como los pacientes adultos, ¿no? Entonces son estrategias ventilatorias de oxigenoterapia que nos van a dar ese plus para que podamos manejar y saber qué es lo que estamos haciendo realmente con el oxígeno y cómo lo vamos a aplicar con estos dos dispositivos, ¿ok? Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna? ¿Ya han colocado Bubble CPAP? ¿Ya lo han colocado? ¿No? Ok. No, okay. Entonces, bueno, pues sería todo por el momento. Les agradecemos su presencia. ¿No hay preguntas? Bueno, agradecemos tan importante ponencia y preguntas, dudas. Pregunten. Anímense a preguntar sus dudas que tengan. Aquí puede. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos gracias. ustedes y agradecemos a los terapeutas que nos apoyaron muchísimo, Víctor Manuel, junto con Ricardo Zamora y la terapeuta Yadira. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos y muchísimas gracias.